Y bueno amigos, estamos aquí listos para un día más de noticias, información, opinión, como quieran llamarlo, en el que bueno, básicamente quiero exponer algunas cositas, dos temitas en concreto. Voy a hacer este video con dos temas en concreto que me tienen algo contrariado, vamos a llamarlo de esa manera, contrariado puede ser la palabra correcta, y que me gustaría analizar con ustedes. Una tiene que ver con el Barça, que bueno, ya ha empezado a filtrar algunos personajes ciertas informaciones y que me han parecido bastante curiosas. La segunda que me gustaría comentar con ustedes es un tema que va relacionado con Vinicius, con Bellingham, con el tema del Balón de Oro, de sus respectivas actuaciones con cada una de sus selecciones y por supuesto algo que tiene que ver con la Argentina de Messi, también concretamente con Messi. Voy a hacer una pequeña construcción de una idea que tengo y sé que a alguno le va a sorprender la miniatura o el título de este video, pero les voy a pedir que me escuchen y ya después hagan sus opiniones al respecto. Así que lo único que les voy a pedir, lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Bendito eslogan que no he podido sacármelo de la cabeza. Ya por ahí vi que me están quitando el carnet de madridista, que tampoco lo tengo, por sencillamente decir eso. Es que me parece increíble lo de algunos madridistas, pero en fin. No voy a entrar en esa polémica, quiero que entremos específicamente en los dos temas que tengo para tocar con ustedes el día de hoy. Y para comenzar les voy a colocar un pequeño clip de David Bernabéu, quien aparentemente Laporta le filtró una información y este empezó por supuesto a regarla, a difundirla. Les voy a colocar el clip y en breve analizamos la situación. ¿Qué os cuento de Nico Williams? Hay una primera oferta que hace el Barça de 40 millones más Íñigo Martínez. Me diréis, bueno, el Atleti... De vuelta. Has pensado eso, ¿no? Sí, sí. El Atleti es gilipollas, ¿o qué? Con perdón. Se la vamos a colar, ¿o no? Exacto, ¿no? Pero bueno, el Barça hace una primera aproximación de dos pagos de 20 más 20, pago 20 millones primero, 20 millones después, más Íñigo, ¿vale? 40 más Íñigo. Igual ya ha sucedido ya, esto no lo puedo asegurar, pero el Barça seguro que cuando hace esta oferta sabe que el Atleti va a decir que no, que yo creo que va a decir que no a todas. Y al final os cuento lo que hay, pero yo creo que el Atleti va a pedir la cláusula y punto, que es sobre los 60 millones de euros. Segunda aproximación del Barça, 55 millones, dos pagos, 30 más 25, más 10 en variables, más Íñigo Martínez, por Nico Williams. Yo creo que en este caso hay dos factores clave, que el Barça pueda tener fair play, haya salidas y por tanto haya encaje en la plantilla, que esto es importante, o sea, no solo con la regla de uno no puedes fichar, si no sale gente, no puedes fichar, porque estás excedido, ¿vale? Y luego la complicidad de Nico, que se alargue. Yo entiendo que si el Barça hace estos movimientos es porque tiene la complicidad del futbolista, aunque el futbolista diga todo lo contrario, evidentemente. No se va a enfrentar a la afición del Atleti. Pero esto tiene caducidad. O sea, yo creo que Nico no va a estar esperando hasta el día del juicio final. Pero esta es la situación. Hay bastante unanimidad en el club con respecto a Nico Williams. Salvo quizá la dirección deportiva que entiende que Luis Díaz sería una buena alternativa. Y bueno amigos, ahí está lo que les estaba comentando relacionado con Nico Williams, lo que parece que quiere hacer el Barça, que ya se ha dejado muy claro que es el fichaje ideal o lo que tienen mejor posicionado según sus criterios, sus gustos, sus planificaciones, etcétera, etcétera. Y en este caso en concreto nos encontramos con un clip de David Bernabéu, que bueno, sabemos que es uno de los amiguitos de Joan Laporta, que les está salvando cada rato el tema en la prensa. Y pues bueno, Laporta está constantemente filtrándole informaciones a estos caballeros con sus razones y me parece estupendo. Yo no voy a criticar esto porque al final cada quien hace uso de los medios como mejor cree que le convenga y me parece estupendo. A mí lo que me parece curioso de todo esto, y mira que el mismo David Bernabéu siente un poco de vergüenza, por lo menos hay una luz al final del túnel, porque honestamente, ¿cómo no te da vergüenza por tener un pequeño sueldo o alguna cosita? Yo no sé qué clase de favor le hará Laporta a este hombre de contar semejante barbaridad. Y él como que siente un poco de vergüenza de la estupidez que está diciendo,
y dice, yo creo que el Atleti va a rechazar todo y va a acabar pidiendo la cláusula, que es lo normal si tienes una cláusula de rescisión de no sé cuántos millones. Es lo que se supone que el club estaría esperando y no unas ofertas absolutamente lamentables. Esto de la primera de 40 millones pagadas en no sé cuántas cuotas, más lo de Íñigo Martínez que apenas y jugó, que ya se dio cuenta el Barça, parece que no tiene el nivel para estar en un equipo que aspira a ganar por lo menos un título grande en la temporada. Es que me parece realmente vergonzoso. Es que se los digo totalmente en serio. Y una de las cosas que me parece brutal y loco de esto es que Laporta ha filtrado que él piensa que el Athletic va a rechazar la primera oferta y por eso tienen preparada una segunda oferta. Es que esto es la Narnia absoluta. ¿Cómo no se dan cuenta estos señores de la clase de personaje al que están apoyando? Es que honestamente yo le digo, esta gente, yo no sé qué es lo que aspira de la vida. No sé si es que todo por su odio irracional al Madrid están ahí con Laporta a muerte porque creen que Laporta de alguna manera va a reconducir esta situación. Pero imagínense ustedes que filtren esto y sean tan estúpidos para filtrar que están casi seguros que la primera oferta va a ser rechazada y por eso tienen una segunda oferta. No, honestamente no sé cuál de las dos es más vergonzosa. De verdad, y con el asco que le tiene el Athletic Club a esta gente, no me extrañaría que Nico Williams acabara en el Atleti esta temporada o quizás traspasado a otro, pero es que me parece realmente absurdo. Al alcance únicamente de el Palancas Fútbol Club. Déjenme saber sus opiniones respecto a este tema. Y bueno, quiero cerrar este video hablando un poco de lo del tema del Balón de Oro. Todos sabemos que venimos hablando muchísimos días de la posibilidad de que Vini gane el Balón de Oro, de que es probablemente el principal candidato. Algunas casas de apuesta lo colocan en la palestra como el primero, hasta antes de que empezaran los torneos veraniegos de selecciones. Y bueno, también Bellingham por ahí asomaba la cabeza. Mucha gente por allí que estuvo involucrada. Y ahora bien, viendo una cantidad de factores que se han estado presentando desde que empezó la Eurocopa y la Copa América, voy a tocar punto por punto, viendo lo dramático que es la selección de Inglaterra, el drama que es Inglaterra en líneas generales, el drama de Eurocopa que está haciendo Bellingham, que da la sensación de que está totalmente tieso y la verdad está haciendo una Eurocopa pésima, viendo que Brasil es otro drama y yo creo que a un nivel incluso superior que el de Inglaterra, porque el de Inglaterra, por ejemplo, tiene unos nombres interesantes. Brasil es que tiene jugadores allí que no sé si realmente dan la talla o no. Estamos hablando de que Vinicius comparte delantera con Rodrigo, que hace un partido bueno cada 3 meses, y con Lucas Paquetá. O sea, no lo sé. Y bueno, que el entrenador yo no sé dónde se lo han sacado, no coloca a Hendrik, saca a Vinicius cuando es seguramente el mejor futbolista del mundo y que probablemente en un 0-0 ningún entrenador coherente se hubiese atrevido a sacarlo. O sea, una cosa de locos. Y viendo el primer partido en el que hubo cierta polémica de Argentina y el partido de ayer en el que hubo mucha polémica, además que estuvo bastante ajustado el triunfo, yo no tengo ninguna duda. Creo que si Argentina, como parece, con las ayudas, viendo el nivel de las selecciones en Sudamérica, va a acabar ganando la Copa América, creo y quiero que Messi gane el Balón de Oro. Y repito, yo entiendo que a mucha gente esto le va a sonar feo lo que estoy diciendo, pero es que es una absoluta y completa realidad. Algo que hemos estado viendo incluso periodistas de ESPN, que son seguramente los mayores mesicópatas de la historia, incluso esta gente como Barack Feber, Mauricio Pedrosa, que no son precisamente madridistas como para entender algún tipo de comentarios, están escandalizados con el último Balón de Oro y yo creo que este premio ha perdido muchísimo prestigio y lo va a seguir perdiendo por cosas como esta. Incluso ya hay gente haciendo campaña porque se huelen lo que va a venir, la campaña de la Eurocopa desastrosa de Bellingham con Inglaterra y lo que va a ser probablemente un fracaso de la selección brasileña con Vinicius allí. Y ya empezaron a hacer la campaña. Es que me parece increíblemente de locos, pero repito, quiero que esto suceda porque el escándalo que vi ayer en el Argentina-Chile, en el que Argentina debió haber jugado con un hombre menos desde el minuto 20 y pico, con una falta asquerosísima de Rodrigo de Paul que el VAR ni siquiera revisó, un penalti ahí medio, o sea, un montón de cosas. Y es que van 2 partidos y honestamente yo creo que Argentina no necesitaba ninguna ayuda ni contra Canadá ni contra Chile para avanzar de ronda. Pero bueno, en fin, por eso les estoy diciendo, creo firmemente
que esto se va a acabar produciendo. Lo siento muchísimo y creo que también va a ser algo que nos va a liberar del todo y nos va a terminar dando la razón si es que Messi acaba ganando el Balón de Oro, porque no me queda ninguna duda. Si se confirman estos escenarios, que hay una posibilidad altísima tanto en la Eurocopa como en la Copa América, a este hombre le van a regalar otro Balón de Oro, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, no sé qué opinan ustedes, pero es que es un drama absoluto, pero es la realidad a la que estamos enfrentando y yo siempre lo tengo aquí y no siempre lo he dicho, pero lo voy a decir, creo que la primera vez aquí en este canal. Tengo la sensación de que en algún momento saldrá alguna cosita que nos hará tener un poco de razón realmente. De momento voy a despedir este video esperando que lo hayan disfrutado, que me hagan por supuesto saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.